Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a meditar una porción allí tan conocida del Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Les invito a que lean hasta el versículo del primero hasta el 14. Leo los primeros 3 versículos para abreviar. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el capítulo 16, versículo, eh, eh, versículo 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este devocional eh, se titula Limpios por la palabra. El versículo que hemos leído dice: si permanecéis en mí, y el capítulo 16, versículo 15 dice: Él os guiará a toda verdad. Una vida de testimonio fiel es siempre garantía del desarrollo espiritual. Un testimonio que brille para el Señor siempre ha de ser el resultado de un crecimiento en su gracia y conocimiento. Somos exhortados a través de la palabra a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. En las Escrituras leídas encontramos 3 características para una vida que honre su nombre. Primero, limpiado por la palabra del Señor. El apóstol Juan llama al Señor la palabra de vida. Hemos recibido al Señor para salvación eterna. Él ya no está con nosotros físicamente, pero siempre se manifiesta con poder y gracia a través de su palabra. Primero, el Señor recurrió a las Escrituras para sí mismo, como cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Allí lo vemos en Mateo capítulo 4. El segundo, ha recurrido a las Escrituras para aplicarlas a sus connacionales. Y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo dijo allí en Mateo el Señor, capítulo 15, versículos 7 y 8. Y tercero, ha citado las Escrituras como cumplimiento de las mismas acerca de sí mismo. Cuando le prenden, Pedro saca su espada y hiere a un siervo del sumo pontífice. Entonces el Señor Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Dijo el Señor. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario de aquí se haga? Mateo 26, 50 al 54. La cita del Salmo 22 en la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Él enseñó las Escrituras como conocedor profundo de las mismas. El Señor sabía el valor de conocer la palabra viva y eficaz, palabra que revela, discierna y penetra. De ahí entonces la importancia de su exhortación: escudriñar las Escrituras. Lo dijo el Señor a su discípulo en San Juan 5:39. Y cuando soy motivo de tropiezo a mi hermano más débil, ¿no debo ser limpiado de mi altivez y de mi falsa libertad cristiana? ¿No tiene también la palabra que limpiarme de egoísmo, ignorancia, de espíritu de discordia, etcétera? Dijo el Señor: el que está lavado, se lo dijo a sus discípulos cuando lavaba sus pies, no necesita sino lavarse los pies. Allí en San Juan 13:10 hay impurezas en el caminar diario del creyente, y el agua que puede lavar nuestros pies es la palabra del Señor. Él nos ayuda a tener constancia en las Escrituras, que es algo tan especial para nuestra vida espiritual. Segundo, mantenidos en la presencia del Señor. Dice: si permanecéis en mí, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Es importante mantenerse firme y sin fluctuar en su presencia. Nos ayuda a hacerlo en forma colectiva y a la vez individual, cuando nos juntamos en las reuniones, cuando lo hacemos
con el propósito santo de alabar su nombre y abrir su santo libro, y en forma muy especial en la reunión de la Cena del Señor. ¿Cómo deberíamos amar la Cena del Señor, mis queridos hermanos? ¿Cómo debemos anhelar de estar identificados con los primitivos creyentes en cuanto al perseverar en el partimiento en el pan, allí en Hechos 2:42? El ser animados, consolados y fortalecidos es una experiencia que se renueva cada primer día de la semana a los benditos pies del Señor, adorarle como hijos agradecidos. Es el privilegio nuestro y participar en el espíritu de la carne y sangre del Señor. Es una orden de Él que no debemos eludir y una necesidad nuestra que no podemos suplir con nada. Pero está también la comunión en el sentido estrictamente personal, es decir, en la intimidad por medio de la oración. La práctica y la enseñanza de la oración tienen un lugar relevante en las Escrituras. La oración, juntamente con la lectura y meditación personal de la palabra, se hace imprescindible si es que queremos ser mantenidos en perfecta comunión. Hay textos que debemos tener constantemente presentes. Allí en Colosenses 4 el apóstol dice perseverar en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 orad sin cesar. El Señor Jesús aconteció que estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, allí en Lucas 11:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en Lucas 18:1. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, en Lucas 6:12. Es decir, que limpiados por el Señor y mantenidos en el Señor, nos dice: pedid lo que os queréis y os será hecho. Este permanecer en Él, este mantenernos en su presencia en dulce comunión, es primordial para la comunión entre los santos. En nuestras relaciones con los hermanos tiene que ver mucho nuestra relación con el Señor. Y por último veamos, dice en tercer lugar, guiados por el poder del Señor, conducidos por el Espíritu Santo. Estas características en el creyente se cumplen en él como consecuencia de haber observado las dos primeras. Si somos constantes en las Escrituras hasta el punto de permitir que ellas limpien nuestra vida, y si me mantengo en la presencia del Señor, en una comunión íntima con Él, entonces no hay duda que voy a ser como Él, guiado por el poder del Señor. En tales circunstancias, el Espíritu Santo no va a ser contrictado ni resistido en mi vida. No va a haber oposición a la dirección de Él, porque hay un círculo de poder en el creyente. Recibe poder de lo alto mediante la palabra de Dios y ejerce por medio de un testimonio limpio, respaldado por una vida de oración y comunión con el Señor. Él dice, el versículo que le hemos leído, el capítulo dice: Él nos guiará a toda verdad, dice nuestro texto. Pero podemos ampliar la idea del texto diciendo que seremos guiados a todo o en todo aquello que es la voluntad del Señor, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Allí el apóstol podía decir en Efesios 5:17: si no hay poder del Señor en nuestras vidas, no hay entendimiento, ni estamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este conocimiento hay poder y obra de aquel que es fuente de toda sabiduría, y más, nos guiará a toda verdad. Lo hará comunicando la gracia o el don espiritual a cada uno, 1 Corintios 12:11, con el que podamos servir al Señor en la iglesia, limpios por la palabra y mantenidos en su dulce comunión, seremos guiados por el poder del Espíritu Santo para gloria de aquel que, habiéndonos amado tanto, se entregó a muerte por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y podamos tener en mente que el único medio para limpiar nuestra vida espiritual es la palabra del Señor.
y que mantenidos en la presencia del Señor podremos ser libres de el pecado que nos asedia, y también por su poder en el Espíritu Santo seremos conducidos y guiados como Él quiere que podamos andar en este mundo de tanta maldad y de tanto pecado. Que el Señor bendiga nuestras vidas en este día.